Este es nuestro tema número 30. Y hermanos, debo ser muy honesto, cuando nos fuimos al retiro de pastores, yo terminé la enseñanza hace 15 días del versículo 18 al 21, y en el versículo 21 hablé acerca del sometimiento, de que es una manifestación de la llenura del Espíritu, y yo quería brincarme inmediatamente al versículo 22, hablar del sometimiento a las esposas. Pero hermanos, orando al Señor, y yo ya estaba prácticamente queriendo desarrollar el versículo 22 al 24 y no fue posible, tuve que regresar al versículo 21. Y la razón de por qué vamos a ver el versículo 21 es porque necesitamos saber por qué Pablo habla de un sometimiento de las esposas a los esposos. Porque Pablo habla de un sometimiento de los hijos a los padres. Porque Pablo habla de un sometimiento de los esclavos a los amos. Y hermanos, es importante que nosotros entendamos por qué Pablo habla de someternos unos a otros como evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y esto por varias razones. Porque para muchos someterse a una autoridad o someternos los unos a los otros es muy complicado. Entonces necesitamos ver por qué Pablo dice esto. Ahora, déjenme decir algo antes de pasar a nuestro tema y de orar. El versículo 21, hermanos, en el original, y hay unas Biblias que lo traducen así, la Biblia de las Américas sobre todo, y yo precisamente tomé el texto de la Biblia de las Américas porque el imperativo de estos textos se encuentra en el versículo 18, donde Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Es un verbo en imperativo. Hermanos, ahí Pablo dice que nosotros debemos llenarnos del Espíritu. Y cuando dice en el versículo 21, terminando el versículo 20, dice que nosotros debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Con nuestro Dios. Y dice el versículo 21 en la Reina Valera, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero en el original no aparece así y la Biblia de las Américas lo traduce correctamente. Dice sometiéndonos, cuando termina el versículo 20 diciendo que debemos ser agradecidos, déjenme leerlo, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. No aparece como lo traduce la Reina Valera, sino como lo traduce la Biblia de las Américas, que según los estudiosos, hermanos, esa es la forma correcta, sometiéndonos unos a otros. Esta es otra de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Y el versículo 21 es el puente entre lo que Pablo viene diciendo anteriormente con lo que Pablo va a enseñarnos en enseñanzas posteriores. A partir de la próxima semana vamos a ver el sometimiento específico de las esposas a los esposos y cómo los esposos se someten también, porque Pablo dice sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Ok, oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por darnos el tiempo y la oportunidad de venir delante de ti, Señor. Nosotros todos deberíamos venir, Señor, en asombro y decir como el profeta, ay de mí, que soy
inmundo de labios. Ay de mí que habitando en pueblo o entre pecadores han visto mis ojos al Rey. Todos deberíamos venir con ese corazón. No nos vamos a enfrentar al pastor, nos vamos a enfrentar al pastor de los pastores, al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es delante de ti, Señor, que estamos. No estamos delante del pastor. Estamos delante de ti. El pastor solamente es un instrumento por el cual tú has decidido transmitir tu palabra, Señor, de manera oral. Pero es delante de ti, Señor. Queremos que impactes nuestros corazones y que nos ayudes a someternos a tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdame a transmitir este mensaje de manera clara, de manera correcta, de manera sencilla, de tal manera que aún los niños lo puedan entender. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida y la vida de cada uno de nosotros. Despierta nuestros corazones, despierta nuestras mentes, nuestras almas, nuestro espíritu, Señor, para poder honrarte de manera fiel. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El título de nuestra enseñanza está precisamente basado en el texto 21, pero conforme lo traduce la Biblia de las Américas, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el título de nuestra enseñanza. Vamos a leer desde el versículo 18, Efesios 5, versículos 18 al 21. Dice Pablo, Efesios 5, 18 al 21, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, vivir en este mundo caído representa para cada uno de nosotros, en cierto modo, una dificultad, una lucha que tenemos que enfrentar todos los días. Y esto es así, hermanos, por la realidad del pecado que aún mora en nuestros corazones. El pecado es la causa de todos nuestros problemas. Solo basta ver los noticieros para darnos cuenta de todo lo que pasa en este mundo caído a causa del pecado. Y todos nosotros, hermanos, los creyentes, deberíamos estar conscientes de esta realidad y reconocer que no solo los incrédulos se enfrentan a las dificultades del pecado, sino que nosotros también como hijos de Dios. Y hermanos, son estas dificultades las que muchas veces intervienen en nuestras vidas para impedir que seamos llenos del Espíritu. Y el impedir que seamos llenos del Espíritu trae como consecuencia que no haya en nosotros gozo, que seamos ingratos y que no haya en nosotros una disposición a someternos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, hermanos, y precisamente por todas las dificultades que enfrentamos, debemos esforzarnos todos los días por ser llenos del Espíritu. Hermano, esto es algo que tú y yo hacemos. Esa es nuestra responsabilidad. La llenura del Espíritu no viene por ósmosis.
eso de que decimos que se nos pasa la unción, yo sé que lo decimos de broma, pero muchos lo dicen en verdad. Muchas veces, muchos hermanos quieren estar al lado de un hermano que creen que está muy lleno del Espíritu para ver si se les pasa algo. Y eso no es así, hermano. La llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros hacemos. Y en nuestra enseñanza anterior, vimos que el apóstol Pablo nos dice cómo luce una persona que está llena del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en una persona, en primer lugar, con gozo. Eso lo vimos la semana pasada, versículo 19 de Efesios 5. Dice Pablo, lo vimos hace 15 días, no la semana pasada, hace 15 días. Dice Pablo, hablando entre vosotros con salmo, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En otras palabras, hermanos, la llenura del Espíritu Santo produce en el creyente una vida de gozo y paz. Ahora, antes de seguir avanzando, déjeme decirle esto. Hermano, yo voy a hacer un esfuerzo del cual yo estuve haciendo todos estos días porque mi mensaje sea claro. Si yo no me expreso de manera clara, si yo, hermano, no digo claramente lo que la palabra de Dios quiere decir, yo le pido que me tenga paciencia y al final se acerque y me diga, pastor, esto yo no lo entendí. Y yo quiero decir esto, hermanos, porque de verdad, para mí es muy importante que usted entienda el mensaje. Ok, la llenura del Espíritu Santo produce en el creyente una vida de gozo y paz. Hermano, eso es difícil de entender. La llenura del Espíritu Santo produce en el creyente una vida de gozo y paz. Y esa vida de gozo y paz edifica no solo su propia vida, sino también la vida de aquellos con los cuales se relaciona. La llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente evidencia manifestaciones espirituales que dan crédito a su vida cristiana. Es decir, la llenura del Espíritu Santo confirma que esa persona es cristiana. Y Pablo dice, hermanos, que esa vida cristiana o esa llenura del Espíritu se manifiesta en la manera de hablar del creyente. Claro, Pablo dice que se manifiesta hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y Pablo dice que eso se manifiesta en la manera de hablar del creyente. Esto empieza de manera individual. Usted y yo nos levantamos por la mañana, todos los días terminamos en la noche cantando salmos. Es personal. Pero eso, hermanos, no termina ahí. Eso se extiende hacia las conversaciones entre la familia, la iglesia y la sociedad. No solo la familia, también la iglesia, pero también la sociedad. Este punto lo vimos hace 15 días. Solamente lo estoy citando para poder introducir al siguiente mensaje. En segundo lugar, Pablo dice que la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a nuestros textos que estamos estudiando, Pablo dice que esa llenura se manifiesta en gratitud para con Dios. Pablo dice, versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, los creyentes llenos del Espíritu no solo lo evidencian hablando y cantando salmos al Señor, sino que también lo manifiestan siendo agradecidos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre.
Cuando estoy triste, sí. Cuando estoy enfermo, sí. Cuando tengo dificultades, sí. Cuando estoy gozoso, también. Siempre, siempre y por todo, dice Pablo, a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un creyente, hermano, lleno del Espíritu Santo, será siempre y por todo agradecido con Dios. Hermano, ser agradecido es el acto más grande de adoración personal que usted o yo podamos darle a nuestro Dios. La expresión de adoración más elevada a Dios es tener un corazón agradecido, porque la gratitud mira más allá de las circunstancias. ¿Escuchó eso? La gratitud mira más allá de las circunstancias, mira hacia el plan de Dios. La gratitud mira más allá del dolor o el sufrimiento. La gratitud mira hacia la soberanía de Dios. La gratitud, hermano, es el acto definitivo de alabanza, porque agradecer a Dios es agradecer a Dios por los tiempos difíciles, por los tiempos buenos. Se agradece a Dios por un matrimonio complicado o por un matrimonio bueno. Se agradece a Dios por un trabajo que no es satisfactorio o que es demasiado satisfactorio. Se agradece a Dios por todo, porque sabe, la persona, el creyente sabe que eso puede ser usado para su bien, y la intención de Dios es que ese creyente pueda ser más como Jesucristo. Así que, hermano, en medio de cualquier circunstancia, el creyente está llamado a ser agradecido, pero eso solamente se logra con la llenura del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. En todo, aunque nosotros no lo veamos de esa manera. En todo, hermano. Ahora, la tercera característica de ser llenos del Espíritu Santo, y es la que vamos a ver, es que nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Una de las características, esto lo dice el versículo 21, una de las características, hermano, del pecado, escuche esto, una de las características del pecado en nuestra vida es que a cada uno de nosotros nos gusta hacer lo que mejor nos parece. ¿Verdad que sí? Cuando la esposa le da una instrucción, cuando el esposo le da una instrucción a la esposa siempre tiene una mejor idea. ¿Verdad que sí? Y eso no es malo, está bien. Pero, hermanos, uno de los problemas en la vida cristiana, una de las características del pecado en nuestra vida cristiana es que a cada uno de nosotros nos gusta hacer lo que mejor nos parece. En otras palabras, no nos gusta someternos al orden o a las reglas establecidas por Dios. Algunos alegan que es libertad, que cada uno de nosotros somos libres de hacer lo que mejor nos parece. Por ejemplo, lo vemos en los hijos. Cada vez es más evidente la rebeldía de los hijos hacia los padres. Los hijos no hacen lo que los padres les indican, sino lo que mejor les parece. Los vemos en las escuelas con los alumnos hacia sus maestros. Los maestros dan una instrucción de que se deben de quedar callados, de que deben de estar quietecitos. ¿Y qué hacen los alumnos? No lo hacen.
Lo vemos entre los ciudadanos hasta las autoridades civiles. Las autoridades civiles dan una orden y los ciudadanos la violan. La rebeldía, mi hermano, o la anarquía es un problema que cada vez es más preocupante. Ahora bien, es verdad, hermano, que muchas veces muchos abusan de su autoridad ejerciéndola de una manera tiránica y autoritaria. Eso es verdad. Pero hermanos, eso no debería ser una excusa para que nosotros violemos o rompamos el patrón que Dios estableció desde el principio en cuanto al orden de someternos a su voluntad. Hermano, si tú y yo violamos el principio de orden que Dios ha establecido, vas a sufrir las consecuencias, sí o sí, créemelo. Aunque tú no lo vivas de manera inmediata, lo vas a enfrentar. Y eso es una ley, es la ley de siembra y cosecha. Todos vamos a enfrentar las consecuencias de rebeldía. El que haya personas que ejerzan su autoridad de manera tiránica y autoritaria, mi hermanos, no debe ser para nosotros una motivación para romper el orden que Dios ha establecido de someternos a su voluntad. Y que en este caso, hermanos, en este caso que nos toca o que nos ocupa, su voluntad es, escuchen, nuestra sumisión unos a otros. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de someternos al orden que nuestro Dios ha establecido. Y ese orden debe ser evidente, escuche esto, en la familia. Ese orden debe de ser evidente en la iglesia, pero también en la sociedad. Pero comienza sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y de esto es de lo que vamos a hablar un poco más ampliamente de lo que vimos hace 15 días. Efesios 5:21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Recuerden que Pablo termina el versículo 20 diciendo que debemos ser agradecidos a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, hermanos, no podemos avanzar sin detenernos a ver la base que Pablo establece en este versículo. ¿En qué áreas debemos ejercer esa sumisión? ¿Por qué Pablo habla en esta carta de la llenura del Espíritu Santo? Y una de las manifestaciones de eso es el sometimiento de unos a otros. ¿En qué áreas debemos ejercer esa sumisión? Y como dijimos en la enseñanza pasada, mi hermano, a partir de este texto, Pablo nos enseña que la plenitud o la llenura del Espíritu transforma la experiencia de la vida cristiana, que se manifiesta en un compromiso de sumisión los unos a los otros. En otras palabras, hermano, conforme vamos avanzando en la madurez, lo hacemos solo en la medida que somos llenos del Espíritu Santo. Cuando no somos llenos o controlados por el Espíritu, escuche esto, nos estancamos. ¿Ha visto a una persona que pasan los años y siempre se está quejando de la misma cosa? ¿Sí? ¿Le ha tocado encontrarse con esas personas? Esa es la razón, porque no crece en la llenura. Esa persona cree que Dios tiene que crecerla sin que ella haga absolutamente nada. Y hermanos, nosotros no somos títeres en las manos de Dios. Tenemos una responsabilidad que hacer. Cuando no somos llenos o controlados por el Espíritu Santo, nos estancamos
y no hay progreso en nosotros. Y además nos resistimos a querer someternos a los demás y a aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad. Porque mi hermano, para un cristiano, los tiempos en los que crece en su vida espiritual son los tiempos cuando esa persona es controlada por el Espíritu Santo. De ahí la importancia de ser llenos del Espíritu. Yo no sé, pero puedo decir con toda honestidad que cuando nosotros buscamos más a Dios, oramos mucho más, leemos más su palabra, hay más madurez en nosotros, mayor crecimiento en nosotros. Es hasta entonces, hermanos, en la llenura del Espíritu, que el poder de Dios por medio de su Espíritu funciona dentro de nosotros. Esta, hermanos, es la clave de este pasaje: ser llenos del Espíritu. ¿Por qué, mi hermano? Porque la vida en sumisión exige, como dice Pablo, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder cumplir con esa sumisión los unos a los otros. Por lo tanto, el creyente lleno del Espíritu se somete de manera voluntaria. Cuando Pablo dice sometiéndonos unos a otros, no está diciendo que nosotros debemos agarrar a una persona y someterla u obligarla a que se someta. No, eso no está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros nos sometemos unos a otros voluntariamente. Pero para eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Mi hermano, la sumisión es un acto voluntario. No nos forzamos a someternos. Nos ofrecemos voluntariamente a someter nuestra voluntad y nuestro deseo el uno al otro. Y este sometimiento, hermano, como he dicho ya, abarca tanto en la iglesia como en lo familiar, lo matrimonial y lo social, pero con un énfasis en lo familiar. La sumisión, mi hermano, es la esencia de la vida cristiana, porque ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él se sometió voluntariamente al Padre. Mire lo que dice Juan 6:38 y que vimos la semana pasada. Dice, perdón, hace 15 días, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. ¿Para qué descendió Jesús del cielo? Para hacer la voluntad de su Padre. Por tanto, hermanos, debemos someternos unos a otros. Ahora bien, aquí debemos responder tres preguntas. Tres preguntas, y en eso estará basado mi sermón. La primera pregunta que debemos responder es: ¿qué es la sumisión bíblica? ¿Por qué, hermanos? Porque hay un gravísimo problema en las personas de someterse a las autoridades, y no se diga en el matrimonio. Es un problema serio porque no entendemos qué es sumisión bíblica. Entonces, hermanos, ¿qué es la sumisión bíblica? La sumisión bíblica, hermano, es una actitud de humildad interna y de respeto mutuo. Otra vez, la sumisión bíblica es una actitud de humildad interna y de respeto mutuo que se manifiesta de manera externa a través de someterse unos a otros. Unos a otros. Someterse unos a otros, escuche esto, hermano, someterse unos a otros no se basa en los méritos de la otra persona.
Los creyentes no deben someterse unos a otros porque los demás lo merezcan. Más bien deben someterse unos a otros, como dice Pablo, en el temor de Cristo o porque temen a Cristo, que es como aparece en el original, en el temor de Cristo. Mi hermano, Cristo Cristo mismo ofrece el mejor ejemplo de sumisión de unos a otros cuando Él se despojó de sí mismo para hacerse hombre y morir como el peor de los criminales en la cruz del Calvario para que los que creyeran en Él pudieran ser salvos. Esto lo puede ver en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Por lo tanto, hermano, y de la misma manera, gracias a Cristo y a lo que Él hizo por nosotros, debemos valorar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y eso qué significa? Eso significa estar dispuestos a entregarnos por los demás, o como dice Pablo, considerar a los demás más importantes que nosotros. Qué complicado, ¿verdad, hermano? Qué complicado, porque el mundo, y es muy lamentable, porque nosotros somos más influenciados por el mundo que por la palabra de Dios. Esto realmente es terrible porque estamos hablando de hijos de Dios, estamos hablando del pueblo de Dios y el mundo nos influencia tanto que pareciera que la palabra es opacada por todo lo que el mundo hace en nosotros. Mis hermanos, de acuerdo a lo que dice Pablo en este texto de Filipenses 2, someterse a los demás es literalmente colocarse por debajo de los demás en rango. Considerarnos de menor rango para beneficio de los demás significa anteponer las necesidades de otros por las nuestras. Muchas personas, incluyendo a muchos creyentes, rechazan este concepto de sumisión. Quizás muchos están sintiendo como espinas y si quieren, si traen piedras para aventarme, porque el tema sigue. Y si trae piedra, guárdelo para la próxima semana porque será más duro. Muchas personas, incluyendo a muchos creyentes, rechazan este concepto de sumisión. ¿Por qué? Pues porque relacionan la sumisión con inferioridad y control. ¿Verdad que sí? Generalmente nuestra mente es el que se somete es inferior. Eso no es así, hermanos. Estas personas creen que aquella persona que es sumisa es una tonta. Porque ella se deja humillar. Veíamos un video mi esposa y yo anoche de una señora que está vendiendo toppers y dice, está vendiendo y le dice, ay, es que necesito decirle a mi esposo porque no me va a dejar. Dice, ¿es tu esposo o es tu papá? Porque ellos entienden que a la única persona que se debe someter es al papá. Pero no, hermanos. Y quien se somete, en el caso de las esposas, si las esposas se someten al marido, son unas tontas porque se dejan humillar según el mundo. Pero mis hermanos, la sumisión bíblica no tiene nada que ver con eso. La sumisión bíblica, además de ser un orden que Dios ha establecido, es una manifestación de la llenura del Espíritu. Escuche, hermano, hermana, escuche esto. Nadie es mayor o menor que nadie. No se trata de superioridad o inferioridad. Escuche, todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Y ahora escuchen los varones. Enseñorearse de los demás es una distorsión perversa
de lo que la Biblia enseña. Ahora bien, a pesar de que todos somos iguales delante de Dios, el concepto de sumisión bíblica también incluye que algunos han sido puestos en una posición de autoridad. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí está de acuerdo con eso o no? ¿Sí o no? Ah, ok, es que solo escuchaba por allá muy lejano un amén. Ahora, reconocemos, hermanos, que hay personas a las cuales Dios ha puesto en una posición de autoridad específica y que quienes están bajo ese liderazgo deben someterse a esa autoridad específica. ¿Sí? Ahora bien, eso no significa que quienes se someten son inferiores. Claro que no. Porque Pablo dice, hermanos, que ese sometimiento debe ser unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros en el temor de Dios. Pero déjenme hacer una aclaración aquí. Sería incongruente que Dios pone a unos en autoridad específica y que ellos se tengan que someter a los que están bajo esa autoridad específica en el sentido de autoridad. ¿Cómo explicar esto? Por ejemplo, si yo le doy una orden a Jaciel de decirle, Jaciel, yo necesito que hagas esto en la casa, por esto y por esto, Jaciel no puede decir, papá, tú ayer me dijiste que yo hiciera esto y yo lo hice, ahora yo te voy a decir a ti lo mismo. No, eso sería incongruente. ¿Me estoy explicando? Pero ¿en qué sentido nos sometemos entonces unos a otros? Bueno, eso lo vamos a ver en la tercera pregunta. Pero lo que quiero aclarar es que Dios ha puesto autoridades específicas, personas específicas a las cuales los que están bajo esa autoridad se deben someter. Pero eso no significa que los que se someten son inferiores. ¿Por qué? Porque Pablo dice que ese sometimiento unos a otros es en el temor de Dios. Y esto es muy importante. En el temor de Dios. En otras palabras, es una inclinación, el sometimiento es una inclinación del corazón, es una actitud de obediencia a la voluntad de Dios que debemos tener unos a otros. Es obediencia a Dios, el sometimiento unos a otros. Esto lo vemos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 13, que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y escucha ahora, y Dios la cabeza de Cristo. Dios el Hijo se somete de manera voluntaria a Dios el Padre. Pero hermanos, eso no disminuye en nada la deidad de Cristo y tampoco su gloria. De hecho, hermanos, cuando Cristo se hizo hombre, se sometió a sus padres terrenales. Mire lo que dice Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, a su padre y a su madre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermano, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que era mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más inteligente y mucho más sabio que José y que María, se sometió a sus padres. Se sometió a sus padres. Mis hermanos, solo la llenura del Espíritu Santo puede conducir a la humildad que todos necesitamos para aceptar someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el orden establecido por Dios.
Cristo se sometió a sus padres terrenales. Él lo decidió, nadie lo obligó, porque la sumisión bíblica, mi hermano, es voluntaria, voluntaria. Es el reflejo de que yo entiendo que Dios lo ha establecido de esa manera. Y lleno del Espíritu Santo, nadie me obliga a someterme, yo me someto. Punto. Colocarse bajo el liderazgo de otra persona, hermano, es voluntario, es una decisión del corazón a someterse a otro que ha sido puesto en autoridad. Nadie debe obligarme a someterme. Yo me someto, ¿por qué? Porque temo a Cristo y quiero honrarlo. Esto, hermanos, es sumisión bíblica. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Y quiénes deben someterse? ¿Quiénes deben someterse? Todos. Pablo dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Todos nos sometemos, pero hay quienes han sido puestos en autoridad específicamente. Y hermanos, y usted puede decir, pastor, pero ¿de dónde sacas eso? Si el versículo 21 no dice eso. Hermano, tenemos un versículo 22 y llega hasta el 33. Y luego leemos el capítulo 6, versículo 1 y termina y habla de autoridades que Dios ha puesto específicamente. Pero es necesario abordar este versículo para que nosotros podamos entender lo que Pablo nos va a enseñar posteriormente. Entonces, ¿quiénes se someten? Todos, pero hay quienes han sido puestos en autoridad específicamente, sometiéndonos, dice Pablo, unos a otros en el temor de Dios. Mis hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, entendemos que cada creyente está llamado a someterse a la voluntad de Dios. ¿Es así o no? ¿Todo creyente está llamado a someterse a la voluntad de Dios? Ok. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él gobierna nuestras vidas, Él gobierna sobre nosotros. Anote la cita, nada más, no la voy a tocar por causa del tiempo. Primera de Juan 2, 4, 2, 3 al 4, y hay muchas más, pero con esa basta para que usted sepa que Dios gobierna sobre nosotros. Ahora, en ese entendimiento de que nosotros debemos someternos a su voluntad, en ese entendimiento que cada creyente, hermanos, que nosotros, cada creyente, nos sometemos los unos a los otros y que incluye a aquellos que han sido puestos en autoridad, porque esa es la voluntad de Dios y porque dentro, hermano, escuche esto, dentro de la vida espiritual sana y madura está esta parte tan importante de cómo nos debemos conducir con respecto a la vida de la familia, a la vida matrimonial, la iglesia, la sociedad, que veremos más adelante. Hermanos, hasta en los equipos de fútbol hay un director técnico, ¿sí o no? Imagínense que entra un equipo sin una dirección. El defensa va a estar en la media y el de la media va a estar adelante y un desorden y ninguno va a cuidar su área. Los que saben de fútbol saben de lo que estoy hablando. Necesitamos quien dirija el timón. Entonces, hermanos, en la familia hay una autoridad, en el matrimonio, en la iglesia y también en la sociedad. En otras palabras, escuche esto, no solo es considerar
a esa persona como superior a mí mismo, sino reconocer que Dios le ha dado autoridad a esa persona, por lo que sometiéndome a ella, honro a Dios que dio esa autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Como que ya no nos gustó. Estamos de acuerdo que si Dios dio esa autoridad, yo me someto a su voluntad, porque es su voluntad que yo me someta a mis autoridades y a mis hermanos. Hermano, cuando yo lo hago, cumplo con la voluntad del Señor, lo honro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es por eso, mi hermano, que el apóstol Pablo habla de esto. Mis hermanos, estos textos de Pablo son muy importantes para nosotros entenderlos, para buscar la llenura del Espíritu. ¿Y por qué debemos entenderlos y buscar de manera insistente la llenura del Espíritu, hermano? ¿Por qué cree? Por lo que Pablo va a enseñarnos acerca de la sumisión en el matrimonio, la sumisión en la familia, la sumisión en la iglesia y la sumisión en la sociedad. Mi hermano, sin la llenura del Espíritu Santo, no podremos someternos unos a otros en el temor de Dios. No lo vamos a hacer. Solo piense en los problemas del matrimonio. Solo piense en eso. Es por falta de sumisión los unos a los otros. Es por falta de sumisión los unos a los otros. Veamos algunos textos que vamos a desarrollar a partir de la próxima semana. Y donde Dios habla de autoridad, está establecida específicamente. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me voy a someter a Él? ¿Por qué? Dirían las esposas. Y el Señor responde, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Descansen, esposas, esto lo vamos a hablar la próxima semana. Váyanse tranquilas, con la expectativa de volver el domingo próximo con un corazón receptivo para recibir todo lo que el Señor les va a dar. Los hijos a los padres. Efesios 6, versículo 1. Hijos, levanten la mano los que están aquí, los hijos, y despierten a los que estén dormidos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los siervos o los empleados a sus amos o a sus patrones. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Ahora, hermanos, el punto del apóstol Pablo es que la esposa se someta o se somete a su esposo voluntariamente. Y yo sé que los esposos deben estar ahí. ¿Oíste? ¿Oíste? Hermano, no cante victoria, porque lo que viene, la esposa se lo va a regresar. Otra vez, el punto del apóstol Pablo es que la esposa se somete a su esposo. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, bueno, muy bien. ¿Y por qué se somete? Porque el esposo ocupa una posición legítima de autoridad. Pastor, pero ¿hasta dónde llega ese sometimiento? Bueno, espere, tenemos todavía el versículo 22 hasta el capítulo 6 y terminamos. Así que la próxima semana hablaremos de hasta dónde llega el sometimiento de la esposa. ¿Sí? Porque algunas dirán, bueno, debe ser en todo.
Sí, no, sí, no. Pero eso lo hablaremos en próximas enseñanzas. Ok, lo mismo los hijos a los padres. Deben someterse. Y lo mismo los siervos a sus amos. Ahora bien, es importante, mis hermanos, que los cristianos nos sometamos a los mandamientos del Señor y al orden que Él ha establecido en el matrimonio. Pero también, escuchen, hermanos, también es importante entender que la autoridad, escuche, marido, que la autoridad que Dios le ha dado al esposo, al padre o al amo, no debe de ser una tiranía ni debe de ser una dictadura, lo cual yo voy a explicar en próximas enseñanzas. No debe de ser una tiranía, ni debe de ser una, un abuso de autoridad, una dictadura o una imposición, un abuso de autoridad o de poder. O decir, por ejemplo, en el caso de los padres o los esposos, ese es mi privilegio, yo soy la cabeza del hogar. Eso no debe de hacer un esposo que está lleno del Espíritu Santo. O el decir, el padre al hijo, yo soy tu papá y yo tengo derecho incuestionable sobre tu vida. Hay una, hay una autoridad incuestionable en el esposo, ¿sí o no? Sí. Hay una autoridad incuestionable en el papá, sí. En el gobierno, sí. ¿Cuándo se convierte en cuestionable? Cuando viola la palabra de Dios. En ese momento se vuelve cuestionable la autoridad. Hay una autoridad legítima en el pastor. Sí, es incuestionable, pero esa autoridad se vuelve cuestionable cuando el pastor es un tirano, cuando el pastor abusa de su autoridad, cuando el pastor está pecando, se vuelve cuestionable. Entonces, mi hermano, la autoridad en casa no puede decir, yo hago lo que me da la gana. Yo no tengo que darle cuentas a nadie. No, no, no. Por eso el apóstol Pablo dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, el uso de la autoridad en la vida cristiana, en la vida familiar, siempre debe ejercerse con esa idea de que aunque Dios nos ha dado cierta autoridad en ciertos ámbitos de la vida, nunca debemos abusar de esa autoridad. Nunca. De hecho, hermano, de paso, déjeme decirle que la autoridad que le ha dado Dios al Padre, al esposo, al pastor, al gobierno, no es una autoridad en sí misma, es una autoridad que edifica, es una autoridad que guía, que cuida, que honra. No es para abusar de ella. De hecho, no es para sentirnos nosotros los muy. Además, es una responsabilidad. En la vida familiar, mi hermano, siempre debe ejercerse esa autoridad con la idea de que Dios, que nos ha dado cierta autoridad en ciertos ámbitos de la vida, nunca debemos usarla o abusar de esa autoridad. Siempre debemos usar la autoridad, escuche, ¿cómo? Con respeto, con justicia, con equidad, con mansedumbre, con humildad y con amor. El cristiano usa la autoridad en el Espíritu de Dios. El cristiano usa la autoridad en el Espíritu de Jesucristo. Por eso, mi hermano, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Para cada uno de nosotros, mi hermano, el modelo absoluto de autoridad siempre debe de ser el Señor Jesús, de cómo yo debo comportarme en cualquier situación donde entre en juego el concepto de autoridad. Para un esposo no debería ser necesario
que el esposo tenga que estar poniendo a cada rato límites porque la esposa no se quiere someter. No. Es decir, la nobleza, el que el esposo trate con amor su autoridad, en su autoridad, trate las cosas con amor, con diligencia, con temor de Dios, no debe de ser una oportunidad para la esposa hacer lo que ella quiere. Y mis hermanos, de la misma manera, y déjenme decir esto aquí, que no está en mi estudio, pero pues si el Señor lo puso fue por algo. Cuando el pastor es un hombre que es dócil a la palabra, se somete a la palabra. Cuando el pastor es obediente a la palabra y trata las cosas con amor, eso no debe dar pie a las ovejas para que hagan lo que quieran. Y eso, hermanos, en ningún ámbito, en ningún ámbito. Mis hermanos, en la iglesia, por ejemplo, los maestros de la escuela bíblica infantil, los diáconos, el pastor o los pastores, cada uno de nosotros debemos asegurarnos de tratar a nuestros hermanos con amor, con respeto. En la sociedad, los patrones, los que son supervisores en alguna empresa o fábrica o en alguna oficina, de igual modo, con amor y respeto deben tratar a sus subordinados, por decirlo así. Los que están trabajando con usted deben sujetarse a su autoridad y la respuesta es sí, para que funcione el organismo, pero usted nunca debe de abusar de su autoridad gritándoles y humillándolos. Jamás. Siempre debe de tratar a las personas que están bajo su autoridad con mucho respeto y con humildad. Y mis hermanos, la humildad no excluye la autoridad. De hecho, muchas veces la autoridad es hermoseada por la humildad. Usted nunca perderá nada con rendirle cuentas a las personas sobre las cuales usted tiene autoridad y tratarlas con delicadeza y con cariño y con amor es su responsabilidad. Habrá tiempos en que habrá que hacer señalamientos de manera firme, habrá conflictos y usted tendrá que ser firme en esos conflictos. La respuesta es sí, pero eso siempre debe ser la excepción, nunca la regla, nunca la regla. Es por eso, hermanos, que debemos poner mucha atención a lo que Pablo dice cuando nos dice ahí, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Voy a repetir eso otra vez. En el temor de Dios. ¿Y por qué, hermanos, debemos poner mucha atención en esa frase? Porque eso explica, hermano, lo que Pablo dice aquí antes de comenzar a hablar en detalle de diferentes situaciones específicas en que entra en juego la autoridad. Él dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Pablo dice esto antes de hablar del matrimonio, de la familia y de la sociedad. En otras palabras, ese temor de Dios debe ser lo que dirija nuestro liderazgo siempre, siempre. De no ofender a nuestro Señor con una actitud abusiva, de no ofender al Señor siendo injustos o siendo arbitrarios o con una actitud abusiva, de no ofender al Señor siendo autoritarios, sino que siempre hagamos la pregunta, Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estás tú contento con mi forma de ejercer mi liderazgo? Y esto nos lleva a nuestra tercera y última pregunta. Habiendo dicho ya qué es su misión bíblica y que Dios
ha puesto a algunos en autoridad específicamente, porque hay quienes deben someterse a esa autoridad. Entonces, pastor, la pregunta es ahora, ¿cómo se someten unos a otros en el temor de Dios? Porque como he dicho, yo le di una orden a Jaciel porque yo soy su papá en casa, una orden que considero que es importante que él cumpla, pero él no puede venir a decirme, papá, Pablo dice que sometiéndonos unos a otros, así que ahora me toca a mí. Entonces, ¿en qué sentido se someten aquellos que están en autoridad a aquellos que no están en autoridad? ¿En qué sentido se somete? Pero antes de continuar, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ha sido claro hasta aquí? Ok, entonces continuemos. ¿Cómo se someten unos a otros en el temor de Dios, tanto los que no están en autoridad como aquellos que sí están en autoridad? Bueno, hermanos, la idea de que debemos someternos unos a otros es el principio más importante que sustenta toda relación que un creyente pueda tener. Escuche, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da instrucciones para diferentes roles familiares y sociales. Y todos, hermanos, basados en el principio de que los creyentes se someten unos a otros. Las esposas, pongan atención, esposas, pongan mucha atención a esto. No lo voy a desarrollar, solamente les voy a dar una probada. Las esposas deben alinearse o someterse con sus esposos. ¿Para qué? Para reflejar la respuesta de la iglesia en su obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver la próxima semana, el matrimonio es una parábola viviente del Evangelio. Las esposas se someten a los esposos porque ellas van a reflejar cómo la iglesia se somete a su Señor en obediencia. ¿Entendimos, esposas? Y yo sé que los esposos ya le están levantando las cejas a la esposa, pero ahora le toca levantársela a usted, esposa, al esposo. Los esposos, por otro lado, deben alinearse. Noten que estoy hablando en qué sentido se somete uno al otro. Los que están en autoridad y los que no están. Los esposos deben alinearse, escuche esposo, o someterse con su esposa amándolas desinteresadamente. ¿Para qué? Para que esa esposa sea santificada. Y de esa manera, cuando el esposo santifica a su esposa, de esa manera el esposo está ilustrando el amor de Jesús por su esposa. ¿Escuchó, esposo? ¿Y cómo se sometió Cristo para amar a su esposa? ¿Alguien tiene una idea? Un hombre que se levante y diga, de esta manera, dio su vida por ella. Y eso implica muchas cosas, varón, pero que también lo hablaremos en posteriores enseñanzas. Entonces, el esposo se somete con su esposa, amándola desinteresadamente para su santificación, ilustrando de esa manera el amor de Cristo por su iglesia. Pero también, escuche, esposo, pero también siendo sabios, como dice Pedro,
tratándolas con sabiduría, siendo sabios y considerándolas. Escuche, de hecho, subraye esa frase. El esposo se somete a la esposa siendo sabio. Se me apagó esta cosa, como que no quiere que se los diga. Siendo sabios y considerando a sus esposas en todo para la toma de decisiones. Yo déjeme decirle aquí con vergüenza, muchas veces tomé decisiones y no consulté a Lulú. Y cuando menos lo esperé, Lulú ya estaba ahí toda acumulada de cosas en su corazón. Fui imprudente, ya como creyente, hasta que entendí que es mi responsabilidad someterme a ella en ese sentido, considerándola en todo para la toma de decisiones, aún las más piadosas. Aún las más piadosas. Así que, esposo, si tú no estás considerando a tu esposa, si no lo haces, cuando el esposo toma decisiones sin considerar la opinión de la esposa, está reflejando abuso de autoridad y no lo está haciendo en el temor de Cristo. El esposo va a alegar, yo aquí soy la cabeza, y eso es incuestionable, eso es incuestionable, sí, pero lo que es cuestionable es que tú estás abusando de tu autoridad. Así que debes considerar a tu esposa en todo. Manejar nuestra autoridad como esposos de manera arbitraria es abuso de autoridad. Es en ese sentido, mis hermanos, que nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. El esposo toma decisiones, pero la esposa debe escucharlas. Y la esposa puede decir, ay, no estoy segura, pero en amor puede decir, ok. Esposo, si la esposa te dice, no escucha, se lo dijo el Señor Abraham, escucha a Sara. En el caso de los hijos deben alinearse con sus padres, someterse a ellos en honor y obediencia por su autoridad legítima. Pero escuchen, papás, los padres deben alinearse o someterse con sus hijos. ¿Cómo? No provocándolos a ira y educándolos en la disciplina e instrucción del Señor, como dice Efesios 6:4. Cuando el padre no cumple con lo establecido por Dios, enseñando a sus hijos el temor de Dios, no solo es desobediencia a la palabra de Dios, es un abuso de autoridad. ¿Y cómo es un abuso de autoridad, pastor? Que el papá no enseñe la palabra de Dios a sus hijos. Escuche esto, porque el padre no está mirando la necesidad de su hijo de ser instruido en el temor de Dios, y porque sabe que el hijo no lo podrá obligar a hacerlo, porque el padre ha sido puesto como autoridad sobre su hijo. Es un abuso de autoridad. Escúchame, papá. Si tú pasas más tiempo haciendo otras cosas que instruyendo a tus hijos en el temor de Dios, es un abuso de autoridad. Y el día de mañana, como siempre he dicho, tus hijos crecerán y te van a explotar en la cara como una bomba de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Créemelo. Créemelo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando viene a ellos, está restringiendo su maldad. Pero tú no lo haces, el día de mañana verás las consecuencias. Y como dijo Lutero,
Bueno, no recuerdo, para no sé si Lutero o Spurgeon, no sé cuál de los dos. Más vale que llores ahora y que te duela verlos llorar, porque tú les das disciplina, porque tú estás con ellos, a que llores el día de mañana cuando los veas descarriarse. Más vale, hermano, más vale. Ahora Pablo se va a dirigir a los esclavos o a los amos. Para nosotros, en nuestro tiempo, serían los empleados y los patrones. Los esclavos o los empleados deben alinearse o someterse a sus amos con obediencia sincera, sabiendo que están sirviendo a Cristo. Esto lo dice Efesios 6, versículos 5 al 8, pero no vamos a ir ahí. Pero finalmente, hermanos, los amos deben someterse a sus empleados, tratándolos, escuche, con temor y con temblor y con sencillez de su corazón. Hermanos, en todos estos ejemplos, es evidente que todas estas personas son iguales en Cristo. E incluso en esos roles familiares o sociales donde puede haber rango o jerarquía, cada persona debe someterse a la otra como si fuera de menor rango. Por lo tanto, la sumisión bíblica, mi hermano, se basa principalmente en el respeto a Dios o en el temor a Cristo y a su soberanía sobre nuestras vidas, y por eso requiere, mi hermano, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder llevarlo a cabo como Dios quiere que se haga. La sumisión que Pablo manda a esposas, hijos y siervos no es sinónimo de inferioridad. Es importante, hermano, que captemos la diferencia. Y una vez que captemos la distinción, entonces aquellos que tienen un oficio, sean gobernantes, sean esposos, sean padres o sean empleados o un pastor, tienen una cierta autoridad dada por Dios, la cual Dios espera que se reconozca por aquellos que están bajo esa autoridad. Esposos, esposas, padres, hijos, amos, siervos, tienen la misma dignidad como seres semejantes a Dios, pero roles diferentes dados por Dios. En resumen, hermano, en el uso bíblico, la palabra autoridad no es sinónimo de tiranía. Esposo, Dios te ha dado autoridad, pero no para que seas un abusivo y un tirano. Todos aquellos que tienen roles de autoridad en la sociedad son responsables, escuchen, son responsables delante de Dios, quien les ha dado esa autoridad, pero también son responsables ante la persona o las personas para cuyo beneficio les ha dado Dios esa autoridad. ¿Escuchó? La autoridad que Dios le ha dado al esposo. Y déjame decirte esto, esposo, deberías de estar temblando como cuando yo estaba escuchando esto, porque hermano, lo primero que Dios nos va a juzgar no es si tú fuiste el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor licenciado, el mejor policía, el mejor médico. No, no, no. Él te va a juzgar a tu esposa. Es lo primerito. Así que tiembla a partir de ahora. Si estás abusando de tu autoridad con tiranía, o si no estás santificando a tu esposa en amor, es abuso de autoridad. Si no estás instruyendo a tus hijos bíblicamente, es abuso de autoridad. Y hermano, vamos a estar un día delante de nuestro Dios y va a pedirnos cuenta. Es un beneficio
Tu autoridad como esposo es un beneficio, no es una desgracia para la esposa. Mi autoridad como pastor es un beneficio para ti como iglesia, no debe de ser una desgracia. La autoridad de los padres debe de ser un beneficio, una bendición para los hijos, no una desgracia. Mis hermanos, en otras palabras, el concepto bíblico de autoridad no implica tiranía, sino responsabilidad. Deberíamos salir de aquí los que estamos en autoridad, ¿verdad? Así como pavos reales. Pero esto lo único que hace es humillarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por la gran responsabilidad que tenemos de santificar a la esposa. En mi caso, escuche esto, santificar a la iglesia, santificar a mi esposa, santificar a mis hijos y mostrar todo eso en la sociedad, sometiéndome yo mismo a las autoridades que Él ha puesto en esta sociedad. Hermano, esto es muy serio, más de lo que pensamos. Mis hermanos, la sumisión a esa autoridad es una reverencia al temor de Dios. Déjeme terminar con esto. La voluntad de Dios para los creyentes es que nos sometamos unos a otros voluntariamente, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. La sumisión mutua es la base para la comunión cristiana y es una evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. Ahora piensen esto. Si le cuesta mucho dejar de lado su egocentrismo y tener humildad para someterse a otro hermano o a quien ha sido puesto en autoridad, entonces debe orar mucho y buscar la llenura del Espíritu Santo, especialmente si la persona a la que debemos someternos tiene algún rol de autoridad conferido por Dios. Así que con esto, hermanos, yo espero que la enseñanza que viene la próxima semana para las esposas, la sumisión de las esposas a los esposos, las esposas puedan decir, sí, amén, Señor, gloria a tu nombre, yo lo voy a hacer con todo mi corazón. Y las esposas dicen, se me hace que seguimos todavía con ese celo de decir, no, yo no quiero. Las esposas el próximo domingo llegarán con un corazón sincero, abierto a decirle al Señor, ¿cómo? Amén, Señor. ¿Cómo dicen las esposas? No, siento que las obligué y debe ser voluntario. Oremos al Señor, pónganse de pie. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra que nos enseña la sumisión bíblica. Ahora sabemos, Señor, que cuando yo me someto a aquel que has puesto en autoridad, no es porque yo sea inferior, Señor, es porque tú así lo determinaste. Es un orden, Señor. Tú consideraste que esa persona debe ser puesta como cabeza, Señor, y yo lo voy a respetar. Yo voy a honrar ese principio. Yo me voy a someter, Señor. Las esposas que han sido puestas en ese lugar, Señor, bajo la autoridad de su esposo como cabeza, Señor, dale sabiduría para hacerlo en amor, en obediencia voluntaria, Señor. Y a los esposos que han sido puestos como cabeza, ayúdale, Señor, ayúdanos a todos a ejercer esa autoridad con amor, con ternura, con respeto, con humildad, reconociendo que nosotros no lo sabemos todo, Señor, y someternos entonces a nuestras esposas en ese sentido para que ellas nos ayuden, Señor, a pensar qué debemos hacer en ciertos casos. Señor, a los hijos, ayúdales, Padre,
para que ellos puedan entender que es importante entender que cuando el papá dice no, es importante. Ese no quizás es protección para nosotros como hijos. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a someternos a nuestros padres, porque hay una autoridad legítima dada por ti, Señor. A nuestros pastores, a nuestros gobiernos, Señor, voluntariamente, voluntariamente. No porque seamos inferiores, porque todos tenemos la misma dignidad delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la vida de mis hermanos. Y gracias porque nos instruyes, Señor. Ahora será más fácil para nosotros recibir las enseñanzas que vienen con un corazón receptivo, esperando a llegar el domingo, Señor. Ya quiero escuchar lo que Dios me va a decir acerca de mi sumisión a aquellas autoridades que tú has puesto, Señor. Quiero obedecerte, Señor. No quiero quebrantarlo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.